Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez y vamos a presentar a nuestra mesa de lujo de esta emisión. Me da muchísimo gusto saludar a mi querido Mercurio Cadena. ¿Cómo estás, Mercurio? ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Aplausos, ¿eh? Muy bien, muchas Ese es el gracias. recibimiento que se da aquí en Capital 21. Está también mi querida Meme Yamel. ¿Cómo estás, Meme? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar Mira, con ustedes. aplausos Maravillosa del audiencia. público, maravilloso. Exacto. Mi querido Ulises Castañeda, ¿cómo estás, Ulises? Muy buenas noches a todos. Para ti no hay aplausos porque eres aquí de casa. A mí tampoco. Karen, querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saludo a todos y que feliz. Oigan, los invito a que vayamos a ver una entrevista que le hice a Julián Macías Tobar a propósito de pues todo lo que se descubrió con respecto a la guerra sucia que se desata con el trending topic de AMLO narcopresidente o narcopresidente AMLO 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé, creo que ya van en el número 8. Los invito a que lo vean y regresamos a analizar este tema. Gracias, Julián. Bienvenido a este espacio. Gracias por tomarnos la comunicación. Gracias a vosotros por la invitación. Me parece que es muy importante que nos hables para la televisión abierta, televisión pública aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué fue lo que fuiste corroborando con datos para que la gente que pues no está en este ecosistema de las redes sociales, porque has de saber que en nuestro país estamos viviendo una guerra de golpeteo muy intensa por parte de los medios hegemónicos que impiden que tengamos un pleno derecho a la información, una democratización de los medios que no se ha logrado porque, como tú sabes, y también sucede en España y en otras partes del mundo, los grandes poderes económicos tienen secuestrados a los medios de comunicación. Entonces hay muchas cosas que se publican en las redes sociales y por más que tengan alcance no logra permear en la gente que no utiliza generalmente las redes. Y creo que es importante este espacio en televisión para que nos hables detalladamente de qué fue lo que encontraste y de ahí podemos empezar esta charla, este intercambio. Bueno, digamos que si bien básicamente podemos decir que desde el año 2019 yo empiezo a hacer análisis, ¿no? de intentos de golpes a la democracia vía digital. El primer gran análisis que hice fue sobre el golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon más de 100.000 cuentas falsas en apenas una semana. Pues digamos que he ido analizando sucesivamente. Por ejemplo, recuerdo en México ya analicé el hashtag #AMLOVeteYa, que también tuvo una actividad importante de Troll Center. Y cuando se presentó a la candidata de la derecha, Xochitl, estuve pendiente, estuve revisando y me llamó mucho la atención que ya el 5 de julio, que fue cuando el PRI y el PAN la anunciaron públicamente, hubo una cosa bastante extraña, y es que hubo más de 200.000 tweets con los hashtags Xochitl-va, que era el hashtag oficial que usaba la propia Xochitl, y Xochitl Gálvez es presidenta, y tenía error de ortografía. En vez de ponerlo con TL, lo ponía con LT. Entonces era bastante extraño porque había más tweets con el hashtag equivocado que con el hashtag correcto. Y vi que estaba copado, ¿no?, de hashtag casi todos los días con narcopresidente, narcocandidata Sheinbaum, Claudia, bueno, todo esto. Entonces empecé a analizarlo y otra vez, digamos durante toda la semana pasada, detecté que hubo más de 860.000 tweets, que es una auténtica burrada, es una cantidad enorme, con tweets con el hashtag equivocado. Y de nuevo, para que te hagas una idea, aunque encontré más de 7 tweets diferentes que tenían más de 100.000 tweets equivocados, pero concretamente Xochitl Gálvez, presidenta 2024, tenía 120.000 tweets con el hashtag equivocado y solamente había 40.000 con el hashtag correcto. Y por otra parte, narcocandidata Sheinbaum tenía 340.000 tweets con el hashtag equivocado. En vez de Sheinbaum con N, ponía Sheinbaum con la M, y en cambio solamente había 80.000 de la manera correcta. Y básicamente esto es una prueba clara, sin ningún tipo de posibilidad, que si no rompe cualquier estadística. Si bien una persona, 2, 100 personas se pueden equivocar, pero no es lógico que haya 5 personas más equivocando el hashtag de los apellidos de las candidatas que ponerlo de manera correcta. Y por otra parte, digamos, hay cuentas que tienen exactamente los mismos tweets respondiendo a cada publicación de Xochitl, como
halagándola de lo buena presidenta que sería y todo esto, y que luego pues ponen exactamente las mismas publicaciones, retuitean los mismos contenidos y son miles y miles de cuentas, ¿no? Entonces, digamos que claramente es una campaña artificial que yo valoraría que por lo menos los últimos 10 días o al menos la última semana más del 80% es totalmente artificial. Yo diría que es la campaña digital artificial más grande que yo he visto con mucha diferencia, no solamente por el impacto, es decir, por la parte cuantitativa, sino por la parte cualitativa. Cuando digo la parte cualitativa me refiero a que estamos hablando que se aproximan unas elecciones y que se están difundiendo usando publicaciones en medios internacionales de supuestas investigaciones que ya estaban cerradas, pero que, digamos, están articuladas temporalmente y aparte que coincide con la visita de Xochitl precisamente a Estados Unidos y a España. Y es curiosa porque la propia Xochitl se delata cuando en su visita a Nueva York la foto que publica está The New York Times detrás. Bueno, hoy también el periódico Milenio revela una información que me parece muy interesante sobre la compra de de todas estas granjas artificiales para poder posicionar no solamente en contra de López Obrador, sino también a favor de su candidata. Me llama la atención, mi querida Meme, que por ejemplo el hashtag Xochitl Gálvez, presidenta 2024, tenía en enero 3,000 interacciones con este hashtag y de repente saltó en las siguientes semanas a 38.1 millones de conversaciones en redes sociales en tan solo un día, impulsada por un, dice Milenio, público preponderantemente foráneo, del cual casi el 60% son argentinos, 38 mexicanos y 2.9 estadounidenses. El 71 escrito en español y sorpresivamente, dice la nota, el 29 estuvo redactado en inglés. Estamos hablando, de acuerdo también con lo que nos decía Julián, de la campaña que él ha visto más feroz en nuestra región latinoamericana y de hecho así lo inicia también este reportaje de Milenio como un hito con respecto a este tipo de guerras y de comportamientos en las redes sociales. ¿Cómo lo ves? Pues vaya, esa es una manera en la que sabemos se maneja sobre todo las guerras políticas en redes sociales. En el caso particular de Xochitl Gálvez creo que ha sido una constante. Hay una necesidad de inflar los números de Xochitl Gálvez y lo que a mí me parece importante es en dónde lo están haciendo. Dónde está el nicho donde pueden inflar a Xochitl Gálvez, que es donde estas tendencias, donde estos hashtags empiezan a cobrar fuerza. Es en Twitter. Que Twitter, de hecho, es la red social con menos mexicanos o con menos seguidores de todas las redes sociales. La red social más fuerte es YouTube. Luego está, o sea, YouTube y Facebook se van llevando más o menos... De mexicanos hablas. De mexicanos. Okay. Y de hecho, en general, porque las redes sociales, las más usadas, es desde YouTube, Facebook, y las menos usadas es Twitter, porque, o bueno, ahora X. Por el ambiente que se vive y el tipo de nicho, el tipo de personas que utilizan esta red social. En el caso, por ejemplo, de mexicanos en concreto, las estimaciones, más o menos, no recuerdo la última cifra exacta, pero en YouTube tenías al menos 65 millones de mexicanos, usuarios de YouTube, y en Twitter cerca de 18 millones. Y de esos 18 millones, ¿cuántos de estos mexicanos que las utilizan formarían, por ejemplo, parte del 50% de los electores? Es ahí en donde volteas a ver dónde está la percepción. En el caso de esta red social, es la única red social en donde realmente han podido fortalecer a Xochitl Gálvez. De hecho, recuerdo, cuando Xochitl empezaba sus conferencias, hubo una declaración de la propia Kenia López Rabadán diciendo que ya le habían ganado al presidente en su conferencia. Y era como una generalidad. Cuando veías los números, pues no te cuadraba. Solamente en una red social la habían ganado y era en Twitter. Mientras que Andrés Manuel López Obrador en su conferencia tenía, ¿qué quieres?, 50,000 visualizaciones en Twitter. Xochitl tenía 79,000, por ejemplo. Pero volteas a ver YouTube y en YouTube es nada que ver, ¿no? Es completamente opuesto. Entonces, queda claro que lo que están buscando es fortalecer a Xochitl a través de la percepción en Twitter y que de ahí se vaya y se traduzca en algunas notas en medios de comunicación para ver si de esa manera logran subirle las encuestas, como si la población mexicana que utiliza Twitter, o bueno, ahora X, realmente es la población que fuera a votar. En realidad vemos que son, pues, si pudiéramos dar como un porcentaje de cuántos mexicanos o de qué ideología política utilizan redes sociales, prácticamente son panistas y priistas los de Twitter.
nada más. Entonces, básicamente están inflando sus tendencias dentro de su propio círculo y de ahí viene la necesidad de crear otras cuentas y viene la necesidad como de estas tendencias artificiales. La propia Xochitl ha invertido mucho dinero a Facebook, por ejemplo, y en YouTube no, porque en YouTube tienes una audiencia completamente distinta. Entonces, lo que yo entiendo, digamos, para empezar esto es la necesidad de impulsar a una Xochitl Gálvez a través de tendencias artificiales porque no hay una candidata orgánica que pegue con sus ideas o con su proyecto en el resto de la sociedad o en una esfera más amplia de la sociedad mexicana. Miren, eso que dices es importante y este mismo reportaje Milenio, que creo que es ilustrativo porque además convocan a opinión de varias personas expertas, dicen que, cita textualmente que dice, el optimismo de la oposición frente a los trending topics de los últimos días es una locura, es como si pagamos por tener amigos imaginarios y luego celebramos que los fantasmas nos dan la razón. Eso lo dice un asesor de marketing que cita el periódico Milenio. Entonces, ¿para qué los están inflando? ¿Para qué entonces tenemos esta guerra tan intensa con esta parte de AMLO o narcopresidente AMLO, ¿no? ¿Cuál es la intención? El propio experto Julián que entrevisté hace unos días comentaba de que esto significa un golpe abierto a la democracia, o que podría significar un golpe abierto a la democracia si lo comparamos con otros países en donde se han venido estas mismas campañas y con menor intensidad. ¿Cómo lo ves tú, Ulises? No, indudablemente se trata de un golpe para la democracia, y es un golpe orquestado desde más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hay grupos internacionales fuertemente involucrados en todo esto. Y evidentemente, con el asunto de New York Times, vemos que Estados Unidos, a través de la famosa red Atlas, a la cual ya hemos aludido aquí, está haciendo un ataque coordinado porque se detectaron que las mayores fuentes venían de España, de Colombia y de Argentina. Argentina, por supuesto, ahorita, bajo el gobierno de Milei, que es un gobierno totalmente ultra neoliberal, de derecha y conservador en lo social y en lo cultural, ¿no? Lo que se trata es de influir en las elecciones, de meter las manos en el proceso mexicano y en el proceso nacional de elecciones para la presidencia y para todas las otras instancias que se están jugando aquí. Y aquí hay que dimensionar, yo pienso, porque es cierto que Twitter ha sido la red social más política o politizada, más que Instagram y otras que están ahorita en auge dentro del mundo del Internet, pero desde el principio fue la más politizada, es decir, en donde más se habla de política y en donde más se da la violencia verbal y en donde más se dan las guerras culturales que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Entonces, es natural que a través de este posicionamiento traten de reverberar en otros ámbitos. También quiero señalar que una fuente muy importante de lavado de cerebro y adoctrinamiento ha sido el WhatsApp. Las cadenas a través del WhatsApp son muy influyentes porque prácticamente le llegan a toda la gente, ¿sí? Y hasta personas, ¿no?, que no están con la derecha o que no están con Xochitl Gálvez, les terminan llegando mensajes porque son cadenas virales. Traen amplia información, sin fuentes, cumpliendo todos los procedimientos de la campaña negra, sin fuentes, sí, totalmente anónimas y totalmente violentas, en contra de lo que es la Cuarta Transformación, el presidente de la República. Entonces, sin duda se trata de una intervención, y se trata de una intervención con muchísimos recursos, se trata de una intervención que lo que quiere sí está encaminada, orientada a sobredimensionar la figura de Xochitl Gálvez, pero la mayor parte de los esfuerzos están en fracturar la imagen de Andrés Manuel López Obrador y dirigiéndose a reventar la elección y a deslegitimarla, como ya hemos estado comentando. Muy bien, interesante. De esto vamos a continuar después de la pausa. Bueno, estamos de regreso aquí, aunque usted no lo vea, y quisiera preguntarte a ti, Karen, ¿cómo ves esta parte, decía Ulises, de querer dañar la imagen del presidente, equipararlo o tener como ahí un símil con el propio Calderón, que es un criminal,
decir que López Obrador es incluso peor que el propio Felipe Calderón. ¿Cuál es esta y por qué esta intención de quererlos comparar de esta forma? Hay cosas interesantes. Antes de ir propiamente a lo que me preguntas, sí me gustaría aclarar que las condiciones en las redes sociales son sumamente cambiantes. No se vive hoy el mismo clima que en la elección de 2018 y mucho menos que la del 2012, en la que Twitter, X, como le querramos denominar, jugó un papel fundamental no solo en la campaña de México, sino en diferentes países, en el momento en el que estaba en su mayor auge esta red social. Hoy, en pleno 2024, X, si hacemos un comparativo respecto a las demás redes sociales, sobre todo las emergentes, que no tanto ya, como TikTok, por ejemplo, X se queda ya un poco rezagada. Sin embargo, es muy importante esta red todavía porque es en donde se está gestando el debate de la construcción de un clima político, por un lado, y por el otro en donde se genera una mayor percepción de cómo se va moviendo la opinión pública, aunque sea una falsa percepción, eso es importante mencionar, porque lo que se genera en X, al ser una red politizada o con mayor actividad política, porque no el que se tenga un debate político no significa que se tenga una politización per se. Vemos estos hashtags de presidente, de narcopresidente, sin argumentos. Eso yo no diría que es una politización en sí, pero sí una participación política. Y esto genera que en esta red se vaya moldeando esta percepción de la opinión pública. Justo en eso radica el que se quiera asociar la idea de que Andrés Manuel está ligado al crimen organizado, para que al menos en la red social, con mayor odio, con mayor... También en la que es más fácil generar cuentas falsas, bots, granjas de bots y reproducirlas al por mayor, se incline la balanza hacia una u otra tendencia. Es importante que estemos bien conscientes de esta situación porque lo que se está leyendo en la red social no es lo que se está leyendo en las calles. Si hacemos un análisis de las encuestas, pese a esta guerra tan brutal en X particularmente, ha tenido un cambio mínimo en la percepción de voto de las y los mexicanos. Es decir, no ha resultado del todo efectiva en la percepción del voto en las encuestas. No obstante, sí ha generado cierto aire dentro de la opinión pública de cómo le intentan moldear, al menos desde un lado. Y ha generado este debate de que se tiene unas filas cerradas en torno a que Andrés Manuel está ligado con el narco, aunque no haya ni una sola prueba real ni consistente. Es importante que tengamos bien presente todo este análisis de cómo funciona cada red social y también de cómo funcionan los algoritmos. Aquí tenemos expertas en redes. Los algoritmos nos pueden engañar mucho porque se generan de acuerdo al consumo que tenga cada persona. Si tenemos este sector de la derecha, de la oposición, que solo consume este material de odio hacia el presidente, pues solamente le van a salir este tipo de situaciones. Y eso va a reforzar dentro de su opinión pública, dentro de su imaginario, que México es eso y que Andrés Manuel es eso. Y esto puede resultar peligroso, no a grado de que se pierda una elección, pero sí al grado de imponer una narrativa dentro de la opinión pública. Creo que sí es importante tener todos estos elementos para pensar y repensar qué está pasando con las redes sociales y cómo se entienden hoy en 2024. A ver, Mercurio, ¿cómo ves? ¿Es un complot internacional? Hoy el presidente habla de una operación internacional en donde está evidentemente Estados Unidos, en donde de hecho él mismo acepta, ¿no? Está Estados Unidos, está la DEA, están los medios de comunicación muy influyentes, el más influyente, New York Times, también de los más importantes reporteros, como el ganador del Pulitzer, que se expande por todo el mundo esta narrativa, y después las redes sociales como una consecuencia de esto para justamente hacer lo que ya aquí se ha explicado. ¿Tú sientes que hay una conexión Estados Unidos, DEA, medios de comunicación, redes sociales, o simplemente cada uno va agarrándose o adaptándose a la narrativa? ¿O ya es una narrativa planeada con este orden de ideas? Creo que a estas alturas es innegable reconocer que hay grupos internacionalmente organizados. Y creo que esos grupos están muy conscientes de lo que el presidente dice todo el tiempo. La calumnia, cuando no mancha, tizna. Cuando no tienes ninguna otra estrategia, o todas las que tienes han fallado, incluyendo la de producir
un mecanismo mediático en el que supuestamente ibas a tener a un fenómeno, el fenómeno Xóchitl, y ese fenómeno no solo no funcionó, sino que además demuestra haber sido un franco error, porque la candidata no solo es que no crezca, sino que además está disminuyendo en números, pues lo que te queda un poco es volver a las mañas de siempre, un poco, con nuevos medios, con nuevas herramientas, que serían las redes sociales y la nueva dinámica algorítmica y tal, pero al final los principios siguen siendo los mismos, los principios intervencionistas siguen siendo los mismos, y en este caso hay coordenadas conservadoras de ambos lados de la frontera, y si me apuras, más allá de la frontera, que recuerdan este viejo principio del poder que tiene la calumnia, que en el mejor de los casos mancha, y más bien en el peor de los casos logra la mancha, en el mejor un pequeño tizne, pero algo produce, para tratar de construir alguna especie de cambio en el equilibrio que lleve a que Xóchitl milagrosamente logre un cambio de momento, que se antoja complicadísimo. A estas alturas me parece que es innegable, y las redes sociales no son otra cosa más que el mecanismo, la herramienta comunicacional que hoy tienen estos grupos internacionales a la mano. Incluso pueden romper el cerco de los algoritmos, ¿eh? Porque si tú le inviertes dinero en X, un post te puede aparecer, aunque no esté dentro de tus preferencias algorítmicas, te aparece y dice promocionado. Generalmente promocionado es para los mensajes comerciales, empresariales, que te venden productos y servicios. Pero cuando ves que un funcionario, un legislador del PAN te aparece, ¿no?, promocionado, aunque no esté dentro de tus preferencias, significa que están invirtiendo muchísimo dinero. Hay muchísimos recursos detrás de todo esto, ¿no? Muchísimos recursos que están interesados, ¿no?, en provocar una desestabilización, y que están muy interesados en provocar eso, gestionar la duda. Son gestores de dudas, que es lo único que les queda como una vía, no para ya elevar a Xóchitl Gálvez, sino para romper, insistimos aquí, para romper con el plan C, para cerrar lo más posible la elección, y para que no se logren esas 2/3 partes que tanto se necesita para evitar los sabotajes que puedan tener las iniciativas de la Cuarta Transformación en manos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso es la prioridad que tienen en este momento. Nada más veamos la actitud de doble rasero del INAI. Por un lado, ya le dijeron que, bueno, usted, señor presidente, flagrantemente está violando los derechos de la libertad de expresión, y por eso lo vamos a meter a investigación. Ajá, y todos los periodistas de los cuales se hicieron las filtraciones, esos no te interesan, no te importan, y dice el INAI, bueno, pero esos son solo indicios, y cuando hay indicios, entonces necesitamos que la parte venga a denunciar. Y tú dices, ¿quieres decir? Perdón. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ulises, y creo que agregaría, de hecho, un riesgo a los que él menciona. No solamente están intentando hacer lo que él menciona, me parece, sino también están tratando de manchar la elección. Sí. Y eso es algo importante. No solamente es pegarle a Claudia, no solamente es intentar recuperar a Xóchitl o no, sino también manchar la elección para tener cierto margen de maniobra, para que, independientemente de si manchan en la opinión generalizada o no, sí manchen en la opinión de ciertas personas importantes a nivel internacional, como para justificar cosas como tumbar la elección, o como para justificar poner en duda el ejercicio democrático, que me parece que ya estamos llegando un poco a ese exceso. Ya no es tanto, como bien dice Ulises, que gane Xóchitl o no, sino tener los medios elitistas suficientemente bien articulados como para que, si llegamos a eso, con cierta libertad puedan decir: esa elección es inválida, porque esa elección es autoritaria, porque en esa elección no se cumplen con los parámetros internacionales mínimos indispensables, y entonces, pues, que haya sentencias, que haya intervención jurisdiccional, que haya lo que tenga que haber, para que, sin que nadie diga golpe de Estado, haya un golpe de Estado. Sin que se dispare una sola bala, como se hacen ahora los golpes de Estado, haya un golpe de Estado. No necesariamente lo van a lograr, pero quizás lo están preparando. Eso para introducir a Meme y a Karen, ya lo habíamos dicho, el Tribunal Electoral ya ha dicho que sí se puede, no toda la elección, pero sí en ciertas zonas, si el crimen organizado, que entraría ese factor del que hemos hablado aquí en este espacio, en televisión, que el crimen organizado juega un papel en estos momentos importantísimo en esta campaña, no para que gane Xóchitl, sino para que no se logre el plan C, que ese es el objetivo principal. Y ya ha dicho, sí se puede anular elecciones
si se comprueba la influencia del crimen organizado en ciertos lugares y se puede tumbar. Y esto podría ser de alguna forma representativo para no lograr los votos contundentes que se necesitan en un plan C que necesita cada voto. O sea, cada voto en esto va a contar. A ver, vamos con Meme primero y ahorita vamos contigo. Bueno, no. Vamos a ir a una pausa. Una pausa, ya escuché. Sí, ya. Es que ya esta musiquita nos pone en eso. Sí, ya sentí. Nos advierte. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con Meme y Cari. Bueno, estamos de regreso. A ver, rapidísimo. De nuevo, estábamos hablando de la cuestión de la influencia del narco para poder anular elecciones y ahí habías pedido tú la palabra, Karen. A ver. Cosa de 10 segundos, que no dejemos de lado el tema de el que se generen condiciones para que se tengan argumentos, por más endebles que sean jurídicos, que puedan meter a un poder judicial que está totalmente cooptado y que los va a pasar y los va a dar por válidos, así no tengan un sustento fuerte. Eso es importante y no lo dejamos de lado porque es otra de las tantas estrategias. Sí, no, adelante. A ver, Meme, ¿tú qué piensas? Obviamente estamos aquí, creo que el tema es un golpe de Estado blando, pero diría golpe de Estado blando desesperado. Porque el golpe de Estado lo entendemos un golpe donde hay armas, donde hay violencia, donde se toma el Estado por la fuerza. El golpe de Estado blando simplemente es, no lo estamos tomando por la fuerza, pero vamos poco a poco. Y Gene Sharp, que es el politólogo precursor, justo el que bautiza este término como golpe de Estado blando o golpe indirecto, te habla de 5 puntos importantes para llegar al golpe de Estado blando, ¿no? La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Creo que ahora sí como que vamos haciéndole el check a cada uno de estos. Claro que estamos palomita, eso sí. Palomita. La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de la prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo en contra del gobierno del poder. También palomita. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para emprender manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. Ya también la tenemos. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. También le podemos poner su palomita. Y la última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente en turno mediante revueltas callejeras para controlar instituciones mientras se mantiene una presión en la calle. Paralelamente se prepara el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional. Esa es la pendiente. Y es que a eso voy. Por eso digo que es una... sí estamos ante un claro golpe de Estado blando, pero desesperado. ¿Por qué? Porque no cuentan con el apoyo popular, que es básico para lograrlo. O sea, si la oposición realmente contara con la aprobación de la ciudadanía, con su respaldo, estaríamos ya viendo revueltas en las calles violentas, estaríamos viendo ya un conflicto violento entre la ciudadanía en las calles, generado justamente por todas las demás etapas que ha intentado promover la oposición. El problema es que no lo tienen. El problema es justamente ese, que nos volvemos a centrar en la percepción. No estamos diciendo que en México no hay violencia en ciertas zonas, no estamos diciendo que en México no hay problemas de seguridad y tampoco hay que decir que no existiera narco. Claro que existe. Existen esos problemas, han existido y todavía es complejo resolverlos. Hay estrategias de seguridad que se pensaron que funcionarían mejor, pero han ido como un paso atrás. También no puedes hablar de una gran estrategia de seguridad cuando tienes a fiscalías, que es, o sea, para hablar de una estrategia de seguridad que funciona, necesitas fiscalías que operen de una manera muy buena, que tengan muy buenas carpetas de investigación y te necesitas también jueces que tengan esta voluntad de hacer su chamba. No tienes eso en las fiscalías y tampoco tienes eso en el Poder Judicial. No en una generalidad, pero sí hablamos al menos en un gran rasgo. Entonces, obviamente existe una situación compleja en México, pero el apoyo popular no está ahí.
El apoyo popular está en quien tiene el poder en este momento, que es Andrés Manuel López Obrador, que es un monstruo mediático, como lo hemos llamado en el buen sentido, porque ha controlado esa narrativa. O sea, el poder de las conferencias de prensa, de las mañaneras, para mí creo que ha sido el freno principal de este golpe de Estado hablando, porque es donde se explica, es donde se responde, es donde, por ejemplo, esta fase, ¿no?, en donde supuestamente salen a defender la libertad de prensa, diciendo que no existe libertad de prensa, queda completamente desacreditado justo con las mañaneras, porque pueden ir Univisión, puede ir el New York Times, todo el mundo le puede preguntar al presidente. Ahora, no les ha gustado la respuesta y de ahí se han agarrado para decir que hay ataques a la prensa, cuando no es cierto. Tienes, por ejemplo, las manifestaciones para defender la democracia, para defender al INE, no han sido reprimidas, no han sido violentadas, al contrario, se han dado. ¿Cuál es su argumento para decir que los han violentado? Es que envallaron Palacio Nacional. Entonces, cuando tú ves la narrativa a gran escala, incluso a nivel internacional, que es donde buscarían este apoyo y tampoco lo tienen al 100%, volteas a ver que no tienen de dónde, no tienen sustento. Son quejas vacías, son argumentos vacíos, como que rebotan la idea entre ellos, entre su propia comunidad, y por eso volvemos al tema de Twitter, que es en donde sí tiene un rebote lo que dicen, y obviamente de ahí sale para generar notas, o también sale de ahí para generar, o al menos a través de la prensa que forma parte de estos mismos personajes que promueven este golpe de Estado hablando, pues intentan imponer la información, pero tienes también una contranarrativa desde el poder y también desde otros medios alternativos que te dan otra visión. Creo que ese ha sido el caso de México, que en América Latina se han dado otros golpes de Estado hablando que han tenido éxito, desde Argentina, hemos visto también en Ecuador, etcétera, pero en México no, porque sí tienes un pueblo que está entrando en la narrativa y tienes una percepción en las redes sociales y tienes otra en las calles, que no ha permitido que ese golpe de Estado hablando avance, y de ahí la desesperación y la intención de vamos a meterle más dinero para ver si de alguna manera en el periodo electoral logran que termine de cuajar, pero en realidad volvemos al punto, no tienen el respaldo social y eso es básico. Importante eso que dices con respecto a la mañanera como un muro de contención para que no logre toda la influencia que se estaba o que se piensa, toda esta guerra mediática y toda esta guerra en redes sociales. Quisiera que pusiéramos en esto como estamos pecando de optimismo o pecando de pesimismo en todo esto. Estamos hablando de que estamos a unas horas de que inicie formalmente la campaña presidencial y no es una campaña presidencial como cualquier otra. Está en juego el segundo piso de la transformación, un proceso de profundización. El propio presidente lo ha dicho, estamos poniendo las bases, pero se necesita un segundo gobierno que pueda armar y pueda construir este segundo piso. ¿Tú cómo ves? ¿Pecamos de optimismo? ¿Estamos pecando de pesimismo? ¿O en qué nivel ponemos todos estas circunstancias que estamos viendo, que han sido en las últimas semanas de una manera muy intensa y como no habíamos visto en todo el sexenio? O sea, porque sí ha habido intentos, ¿no? Calumnias, granjas para poder posicionar y para poder de alguna forma delimitar la legitimidad del presidente de la República o la acción de su proceso de transformación, pero como ahorita no lo habíamos visto en esa intensidad. ¿Qué podemos decir? ¿Optimistas, más negativos o cómo? Estamos en un punto diferente que hace 3 semanas, 4 semanas inclusive. Tú ves que es totalmente distinto. Una oposición totalmente desarticulada que no veía por dónde lograr armar una estrategia mucho más de fondo. Hoy estamos viendo que esta misma oposición se agarró tal vez sí de los elementos más banales con menos pruebas, pero que sí generan un impacto en cierta percepción de cierto sector de la población, sobre todo de quienes todavía no deciden su voto, porque quienes ya decidieron que van a seguir con los gobiernos de Morena y de los aliados, van a ir. Quienes ya decidieron que van a estar con el PRI, PAN, PRD, ya están. Pero hay un sector que todavía está oscilando y que no decide hacia dónde va, qué es lo que quiere, y esta campaña tan agresiva puede tener mucha recepción en este sector en específico. Creo que no podemos tampoco pensar que se tiene ganado el debate por parte de la oposición, eso sería un error garrafal, porque el respaldo popular que se tiene hacia el presidente y hacia la candidata del bloque de la transformación, pues habla por sí solo. No obstante, sí tenemos que estar bien conscientes de que se vive una guerra sucia superior inclusive a la del 2006, claro, superior a la que se vivió en el 2012 y que se va a intentar
valer de cualquiera de las artimañas que han empleado en elecciones pasadas, pero con un elemento muy sensible para la ciudadanía. Insisto, el que hoy en día estén diciendo que el narcotráfico es sinónimo de la administración del presidente López Obrador es un arma importante, porque la seguridad sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Una de las asignaturas pendientes que se tiene en la administración, aunque se ha avanzado, y la gente es muy receptiva a su seguridad, la seguridad de su familia, de sus seres queridos. Y el que se quiera abordar desde esa lógica, ya no solamente desde medios nacionales, ya no solamente desde actores políticos de nuestro país, sino que se estén valiendo de Xóchitl Gálvez con el representante de la OEA, los ataques de los diferentes medios estadounidenses, que ahí es otro tema muy interesante que se tiene que abordar, pues ya nos habla de que hay una estrategia que rebasa los límites de nuestro país. Y el otro es el tema de la libertad de expresión. Ya se mencionó hace unos minutos. El tema de la libertad de expresión es un arma de juego muy moldeable, porque la libertad de expresión ellos la entienden de una forma en la que el que no se esté de acuerdo o el que se haga uso de una réplica desde las instituciones, desde lo público, ya significa que se está viviendo en una dictadura, cuando no es así. Eso suma a la libertad de expresión, pero de ahí se están agarrando para decir que Andrés Manuel no tiene respeto y que es un poder que quiere estar por encima de cualquiera. Esta situación la podemos debatir desde un debate muy importante y muy serio sobre cuáles son los alcances o cómo percibimos la libertad de expresión, porque su libertad de expresión es que la oposición pueda decir y hacer lo que quiera, pero que nadie les cuestione su verdad. Y aquí este gobierno democrático les dice, ustedes digan y sigan diciendo, pero también vamos a responder, ya sea yo o desde mi gabinete, quienes van a dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos que además no tienen pruebas. Sí, lo digo y lo pregunto porque hoy vi varias columnas, una de ellas la propia de Pascal Beltrán de Excelsior, en donde prácticamente Mercurio dice, esta que es la última, ahora sí que la última batalla la va a perder López Obrador. Entonces, y he visto como que esa narrativa de que esta la tiene perdida y la va a perder con todos estos elementos que estamos hablando, Estados Unidos, los medios más influyentes, periodistas reconocidos y lo que desemboca en la parte de las redes sociales. ¿Tú sientes que estamos abusando del optimismo o abusando del ser negativos en esto? Ni una ni otra, si te soy honesto, Sino me todo lo parece contrario. todo lo contrario. Básicamente, yo creo que estamos bajo asedio, pero tampoco debemos sudar fiebres ajenas. Yo creo que Andrés Manuel ha marcado muy bien la pauta que toca seguir, al menos en este momento en concreto, y ya lo mencionábamos también en la mesa. Hay que apoyarnos con la gente. Si nos apoyamos con la gente y seguimos abordándola y buscando siempre su opinión, conocer sus dolores, etcétera, este tipo de cosas, con todo respeto, nos seguirán haciendo lo que el viento a Juárez. Hay una cuestión adicional. No todo tampoco se puede resolver con política. Y aquí me parece fundamental empezar a rescatar algo que se perdió hace un par de años, que es la causa, se diluyó más que perderse, que es la causa por la democratización de los medios de comunicación. Es una causa que venimos gritando desde el 132 y me parece que este tipo de episodios revelan que la causa sigue más que vigente. La llegada, el advenimiento de las redes sociales, lejos de eliminar esa necesidad, la transformó. Ya no era necesario democratizar a ese gran monolito llamado Televisa, por ejemplo. Pero ahora sí tenemos una serie de medios, por ejemplo el New York Times, que están vinculadas a redes sociales, con lo cual terminamos con un complejo entramado de poder que hoy no necesariamente está alineado a incentivos democráticos. Por eso lo fundamental es hablar de una ley de medios para la democratización de los medios de comunicación. No debemos caer en el engaño de suponer que las empresas son como cualquier otra empresa y que deberían estar vinculadas única y exclusivamente a la lógica de lucro. No lo son. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de opinión y en la medida en que la opinión siga siendo, como esperemos que sea, una pieza toral en la construcción de democracia,
son entonces organizaciones fundamentales para la democracia y tenemos todo el derecho de exigirles un mínimo indispensable de ético y de funcionalidad que sea compatible con las democracias no solamente mexicanas, sino globales. Pero en específico en México, me parece que este tipo de cosas demuestran que urge volver a retomar la democratización de los medios, hablar de una ley de medios y, por supuesto, plantear como mínimos indispensables la organización de las audiencias para poderle exigir de manera coordinada y contundente mínimos indispensables de conducta y de estándares de transparencia y demás a los medios de comunicación públicos, pero sobre todo privados internacionales como el New York Times. ¿Cómo ves tú, Ulises, en este debate de la democratización de los medios como un punto importante a debate en momentos en donde justamente esta guerra sucia viene plenamente de los medios de comunicación? Así es. Respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que no somos ni optimistas ni pesimistas, sino realistas. Es decir, yo creo que en esta mesa se está demostrando mediante el análisis una justa valoración muy imparcial de lo que está sucediendo, sin ninguna pretensión y sin ningún vapor optimista, ¿no? Y la democratización de los medios es un pendiente necesario para ir frenando los totalitarismos que vienen de los medios poderosos. Quiero que regresemos después de la pausa con respecto a los que no han decidido su voto, porque son más o menos, no sé si sea como el 20%. 25%. Bueno, lo vamos y lo discutimos a ver en qué posición están ellos. Vamos a la pausa. Hay un porcentaje de personas que todavía no han decidido su voto o puede ser que no hayan querido expresar en la encuesta su voto por una u otra persona. Pero de que si hay personas que no han decidido, sí. Y eso es un porcentaje que puede ser 20, 25%. Ese 20, 25%, según hoy una encuesta de El Universal, podría ser que empatara a Xóchitl a Claudia y que incluso la pueda superar por 0.56%, como pasó en el 2000, justamente por ese mismo porcentaje. Ahora, lo que estamos viendo es, si concedemos que no ganarían con todo y esto, que se mueva, que esas personas, ese porcentaje se mueva a la percepción de que no podemos continuar con un gobierno que fue un narcoestado y todo lo que han estado diciendo de López Obrador y la continuidad de Claudia, ¿en qué lugar nos pone esa circunstancia? ¿En qué posición nos pone el que, pues a lo mejor no impidan que gane Claudia, pero sí que no se logre contundente el plan C? ¿Y en qué posición nos pondría como país el que no se logre el plan C? Porque se está hablando tal vez de que ¿qué pasaría si ganara Xóchitl? Bueno, no. ¿Qué pasaría si no se logra el plan C? Y en eso no se ha insistido en las mesas de análisis. ¿Qué escenario en el país si no se logra reformar todo lo que el plan C está buscando reformar? Que antes solo era el Poder Judicial, pero ahora se le ha venido más agregados que dependen de la profundización de la transformación, estas reformas. Entonces, ¿tú cómo ves? Ya poniéndolo en eso, 20% que te muevan la elección, no solo para mejor que no gane Xóchitl, pero que no logres el plan C, es complicado eso. El análisis del electorado flotante que le dicen es demasiado complejo. Es decir, es muy fluctuante, muy inestable y no lo vamos a poder hacer ahorita. En primer lugar, deberían ganarlo todo el 25% para lograr precisamente hacer una elección más cerrada y en mayor igualdad de condiciones, lo cual es sumamente difícil. Y es gente que de repente te puede votar porque es lo que yo hablaba un día aquí en esta mesa. La indiferencia política es una moneda al aire. Es gente, ¿sí?, cuya decisión es, hay que votar. A ver, ¿quién va adelante en las encuestas? No, Zulano. Bueno, pues eso. Y vas y votas por quién va adelante en las encuestas. O, a ver, voy a ver mi WhatsApp. Han estado enviándome muchas cosas acerca de este tipo, pues, que tiene nexos con el narco. Bueno, pues vamos a votar por el otro. Así de inestable. Entonces, yo veo bastante difícil que lleguen a cubrir, aunque ese es el target de toda esta campaña y a donde aspiran precisamente a cooptar voluntades, ¿no?, para poder hacer ese diferencial que pueda tronar estas 2/3 partes del Congreso en el Senado, sin la cual pues prácticamente la presidencia está mutilada. El Ejecutivo está totalmente mutilado para poder llevar a cabo los cambios, que es lo que le interesan a las fuerzas internacionales
que están también jugando en esta enfrentamiento de fuerzas, porque son las empresas y las corporaciones que están viendo afectados sus intereses y tienen a la Suprema Corte, que acaba apenas hace poco de dar amparos a empresas internacionales y norteamericanas por las cuestiones energéticas y por las cuestiones de la CFE. Se los acaba de dar ahorita, a inicios de año, ¿no? Sí. Entonces, por ahí va la situación. Es un análisis muy complejo, pero yo veo difícil que todo este 25% logren capturarlo, lo cual no quiere decir que no lo vayan a intentar. Sí, porque a lo mejor si no logran capturarlo todo, pero si logran capturar un 10%, ya con eso impides que tengas el plan C. Así es. ¿No? Hablas tú de una presidencia mutilada. Eso es lo que yo quería provocar, que pudiéramos entrar a un debate en el que pudiéramos sí decir qué escenario tendríamos si no se logra el plan C. Ya no hablemos de que si no se logra la presidencia de la República, ¿no? Creo que las encuestas en su mayoría hay un consenso de que hay una puntera, pues sin tratar aquí de promocionar a nadie, están ahí las cifras y están ahí los porcentajes. Pero si no se logra el plan C, Ulises dice una presidencia mutilada. ¿Tú cómo ves ese escenario y también cómo ves que se pueda ir cambiando la percepción de estas personas que se vayan con Xóchitl o con la alianza que representa Xóchitl? Yo creo que independientemente de los votos, para como estamos viendo la configuración de candidatos en los distintos partidos políticos, creo que vamos a tener un escenario completamente distinto, al menos en las cámaras, al que tenemos en este momento. Porque en este momento tenemos a presidentes de partido que están operando a berrinche, que están operando a contentillo, que están operando de una manera desesperada y solamente para acaparar y a ver qué es lo que ellos logran agarrar. Al ellos... No, yo no estaría al 100% segura que no saben lo que están haciendo, sino creo que están abusando de la situación en la que se encuentran, de las derrotas constantes que han tenido, aunque las pintan como victorias, justamente para agarrar los espacios que pueden para sus grupos, sabiendo que tienen unas bases críticas dentro de sus propios partidos que no los quieren en la cabeza. Ya tuvimos a un PRI que quiere en la cabeza de Alejandro Moreno Cárdenas, está en la misma situación el Partido de Acción Nacional y el PRD. Yo ni siquiera sé si va a lograr no hay una certeza de que el PRD mantenga el registro en el siguiente proceso. Entonces, bajo ese escenario, tendríamos una configuración de partidos completamente distinta, donde dudo que tengamos una moratoria constitucional, porque vemos, por ejemplo, en el Partido de Acción Nacional que se perfilan personajes como un Damián Cepeda que dice no podemos decir que no a todo nada más porque no, tenemos que sentarnos, estudiar y analizar y entonces negociar. Sí, un poco más sensato ese perfil, ¿no? Exactamente, que sería la lógica de necesitamos hacer una oposición que no nada más diga no a todo, sino que proponga y que lleguen a los puntos medios. Creo que a eso es a lo que nos estamos enfocando. Creo que independientemente de que se alcancen o no los votos, hay que preocuparse por la configuración de los partidos políticos al siguiente proceso electoral. La oposición yo no la veo que pueda sostener más personajes como un Alejandro Moreno Cárdenas o como un Marco Cortés, ni siquiera como un Jesús Zambrano. Creo que estarían más enfocados un poco a jugar como lo ha hecho Movimiento Ciudadano, que es a lo que les conviene votar a favor y lo que no les conviene votar en contra. Entonces, independientemente de los votos, creo que sí podríamos llegar a pasar reformas, aunque no se consiguieran. Y la preocupación también está del lado de la coalición Juntos Haremos Historia, porque tienes personajes que están entrando por el Partido Verde que son claramente priistas, que en un escenario completamente distintos no estarían aquí, sino que estarían en el PRI. Y no podemos descartar que con una reconfiguración de un PRI, por ejemplo, pudieran cambiarse de bancada. Entonces tampoco hay una garantía así total de que digas ya se alcanzaron los votos y entonces ya se garantizó el plan C. Y a eso hay que sumarle el otro factor. No nada más porque se garantice el plan C quiere decir que ya se aprobaron todas sin pensar. Todavía tienes un Poder Judicial que mientras no lo reformes, mientras tú no garantices esa reforma, tienes al Poder Judicial que va a jugar. Esa sería la primera reforma, supongo. De hecho, sí. El plan C es pensado en eso, ¿no? En la reforma del Poder Judicial. Tendría que ser esa, y de hecho se ha propuesto una como ley antiamparo, porque justamente el Poder Judicial, si tú no cumples, hemos visto cómo ha operado, no están decidiendo de fondo, están decidiendo nada más en la forma. Si no se consiguió, si no se siguió todo el proceso, entonces la van a tumbar nada más porque no se siguió todo el proceso. Entonces sí necesitas, hay que pensar en la configuración del Congreso en el siguiente periodo, que tienen que pasar por todas las fases del proceso legislativo para evitar que el Poder Judicial tumbe las reformas nada más porque no le gustó que se hicieran en fast track, ¿no? Eso es por una parte. Y luego al otro lado tienes este voto cambiante, que hay encuestas, hay una que hicieron en El Financiero que hablaban de un 17% que aparentemente ya tendría cooptado Xóchitl, pero que no están seguros. O sea, que todavía dicen, bueno, ahorita puedo decirte que por Xóchitl, pero igual y en 2 meses ya cambió de opinión. Y tienes
hay que entender también quiénes son más o menos el electorado que está dentro de esta indecisión. Sobre todo son jóvenes los que van a ejercer su primer voto, por ejemplo, 18 años, etcétera. Y tienes mujeres. O sea, tienes este sector es jóvenes o mujeres. Normalmente los hombres ya están más definidos, hombres ya mediana, mayor edad están mucho más definidos, pero las mujeres son las que todavía dudan un poco. Hay muchas mujeres que todavía dicen como que no se quieren meter en estos temas porque no quieren ver noticias, por ejemplo, que son incómodas, etcétera. Todavía hay que impulsar eso y yo esperaría que quizás teniendo 2 candidatas mujeres se logre revertir eso. Porque estás hablando de mujeres invitando a mujeres a votar, viendo que se puede participar. Eso esperamos que se decidiera, pero sobre todo tienes mujeres y jóvenes. Y lo que me preocupa no son las mujeres, son los jóvenes. Porque ese es el voto al que, por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez le está intentando llegar. Con campañas pagadas, con una desinformación brutal, utilizando plataformas como Badaboom, en donde quieren pintar a un Jorge Álvarez Maínez como el Bukele mexicano. Entonces tienes, y de verdad, esa es la estrategia. Por eso el Movimiento Ciudadano quería un hombre, porque querían, yo sé que lo hemos visto a través de los comentarios, que dicen es que AMLO debería ser más como Bukele. Aunque la estrategia Bukele en México no puede, no aplica, ni siquiera, creo que hasta el propio Bukele ha dicho que en México no aplicaría ni siquiera su estrategia. Tienes eso en redes sociales y las redes sociales donde más se usa es TikTok, Instagram, redes sociales de mayor uso de los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Que muchos de ellos te dicen, pues es que yo voy a votar como votó mi papá, es que yo no estoy metido en eso, es que eso no me interesa. Pues, y lamentablemente esa ha sido la narrativa y eso es de lo que se quiere aprovechar Movimiento Ciudadano. Ni siquiera es el PAN, PRI, PRD, es Movimiento Ciudadano el que va por ese voto. ¿Cómo ves, Karen? ¿Cómo observas estos porcentajes que sí pueden moverte el escenario? Ahora plantea Meme el plan D, no el plan C, el plan D, que sería entablar pues negociación también con algunos que sí pudieran ellos ponerse a decir, bueno, esta reforma sí la paso, esta reforma no la paso, pero eso me parece que pues sí es un plan bastante peligroso, ¿no? Yo en eso no soy tan optimista. Creo que la oposición que hoy en día está buscando desde la candidatura de Xóchitl, que no de la de Movimiento Ciudadano, el posicionar o el ganar más votos, es la oposición menos abierta al diálogo. Puede haber algunos actores políticos que sí tengan cierta apertura, pero están amarrados por sus partidos o por quienes los han puesto en las candidaturas. O sea, Ricardo Anaya, que va al Senado, una Lili Telles, o sea, ¿cómo puedes pensar con ellos? Beltrones. En este tipo de personajes. Creo que aquí lo que es importante pensar es qué es lo que se busca, no en la elección del 2024, sí, se busca reducir en este periodo, pero más allá de la elección del 2024, de cara al 27 y de cara al 30, la oposición está buscando dejar sin cualquier legitimidad y apoyo a Morena y a sus aliados. Eso es el fin último y lo vemos con estas campañas tan agresivas, lo vemos con todos los bots que están en las redes sociales. No están dispuestos a negociar nada. Con Movimiento Ciudadano se podrá platicar, yo creo que en otro momento, cómo se está esbozando este partido que busca ser una tercera opción, ¿no? Muy, muy mal lo está haciendo, pero que buscaba ser una opción a el debate tan fuerte y que se está confrontando día a día, que está entre Morena y entre el bloque del PRIANT. Esta oposición que hoy vemos no está dispuesta a negociar, no está dispuesta a negociar, tan es así que está dispuesta a ceder la soberanía del país con tal de ganar algunos votos. Las pruebas están claras, ¿no? Vámonos 5 días atrás, el New York Times. Vámonos 2 semanas atrás, 3 medios más que lanzan esta ofensiva. Y no sabemos qué es lo que se venga en los próximos meses. Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Yo les pediría en segundos, algo rapidísimo, pero literal segundos. A ver, Mercurio. Yo creo que la política es un noble oficio. Entonces, mi opinión es distinta. Yo sí creo que el plan D, como le llamas, podría funcionar, porque no solamente viene gente como Anaya, viene también gente como este panista que mencionaste, Cepeda, que a mí me parece que es muy buena señal que no pelen a Cepeda, porque es un cuadro muy bueno que yo creo puede crecer y por lo tanto permitiría condiciones de negociación que son fundamentales en política. Así es que yo soy esperanzador, creo que el plan D es posible, viene una gran política, que es Claudia, así es que yo soy optimista. Rapidísimo, ya nos estamos yendo. No va a ser un plan D, va a ser lo que nos queda.
Nada más. Y Y eso es triste. siendo que los partidos obedecen Sí. a los poderes fácticos, ahí sí yo tendría un poco de temor. No, y si basamos de que con lo que queda, ellos no van a querer nada. No van a querer negociar nada. A ver, rapidísimo. Más allá de las negociaciones, sí o no, creo que el pueblo es la clave. El pueblo es el que Pueblo. tiene que participar, informarse y ahí está nuestra responsabilidad y obligación. Rapidísimo. Y lo último, no perdamos la vista de que más allá de cualquier difamación, lo importante son los datos concretos. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Meme. Gracias, Karen. Gracias, Ulises. Gracias, Mercurio. Oigan, la entrevista completa la tenemos en las redes sociales de Capital 21 a Julián Macías. Y un anuncio importante, el próximo lunes ya no estaremos a las 10 de la noche, estaremos a las 7 de la noche completamente en vivo por la señal y por las redes de Capital 21. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta nueva etapa totalmente en vivo y hasta para andar leyendo los comentarios de todos ustedes en las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídense mucho.